La memoria de corto plazo, ¿no?, también se le conoce como memoria operativa o de trabajo, ¿no?, porque con esa memoria nosotros realmente aprendemos. Es como si yo te preguntara, a ver, mentalmente, ¿tú me puedes resolver cuánto es 25 por 15? No necesitas lapicero, no necesitas pizarra, ¿no? O sea, mentalmente puedes hacerme esa operación, ¿no? ¿Quién te permite encontrar el resultado de esa multiplicación? La memoria operativa, ¿no? 25 por 15, ¿cómo lo haces? O yo, ¿cómo lo haría? 25 por 10, 250, ¿no? 25 por 5, 125, más 125 más 250, ¿no?, 375. No me pierdo, no divago, mantengo el hilo, ¿no? ¿Quién me permite hacer todo eso? La memoria de corto plazo. Por eso se le llama memoria operativa, memoria de trabajo, porque con esa memoria nosotros trabajamos intelectualmente, ¿no? Se ha establecido, por ejemplo, que la inteligencia está bien relacionada con la memoria operativa, ¿no? Las personas que saben tener buena comprensión lectora utilizan muy bien su memoria operativa. Ahora, ¿cuál es la capacidad de la memoria operativa? Eso ya se ha establecido. Tiene un número mágico. ¿Cuál es ese número mágico? De 7 más menos 2 unidades de información. ¿Eso qué significa? Que una memoria operativa normal en una persona es que puede retener 7 menos 2, 5. 5 unidades de información hasta un máximo 7 más 2, 9. Hasta un máximo de 9 unidades de información. Ese es el rango de una memoria operativa normal. Te pongo a prueba para ver tu memoria operativa. ¿Tú me podrías repetir esta serie de dígitos? Por ejemplo, 2, 9, 1, 8, 5, 4. ¿No? Ahí estás haciendo uso de tu memoria operativa, ¿no? Si tú retienes 5 unidades de información, no hay problema, ¿no? Estás dentro del rango normal. Pero si solamente me retienes 4 unidades de información, ahí tendrías problemas con tu memoria operativa. Si me logras retener más de 9 unidades de información, tendrías una memoria operativa prodigiosa, ¿no? Pero recuerda que esta información en la memoria operativa está de manera transitoria, ¿no? O sea, se puede ir en cualquier momento. ¿Cuándo ya esa información debe quedar de manera definitiva? Cuando pasa a la memoria de largo plazo. Ahí queda ya de manera definitiva, ¿no? Entonces, como te había explicado, la información, ¿no?, tiene una secuencia desde la memoria sensorial, memoria de corto plazo y finalmente a la memoria de largo plazo. ¿Y cómo es ese traslado de la información en cada una de estas memorias? Se hace a través de un mecanismo de control, ¿no? O sea, hay mecanismos que las hacen más eficientes a las memorias. Por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo de control de la memoria sensorial? ¿No? El mecanismo de control de la memoria sensorial, la que la hace más eficiente, es prestar atención. Prestar atención. Y el mecanismo de control de la memoria de corto plazo o memoria operativa, ¿cuál es lo que la hace más eficiente? Ahí es repetir mentalmente. Te dan un número telefónico, ¿no? No tienes con qué anotarlo, quieres mantenerlo, lo repites mentalmente, ¿no? Estás teniendo tu memoria operativa de corto plazo de manera eficiente. Ahora, pero eso es transitorio, se te puede ir en media hora, en una hora. ¿Cómo ya queda definitivamente la información guardada? Cuando pasa a la memoria de largo plazo. ¿Y cuál es el mecanismo de control de la memoria de largo plazo? ¿Qué es lo que la hace eficiente? Es la codificación, codificar. ¿Y qué significa codificar? Que esa información la vas a convertir a un nuevo código, un código que tú la manejes, que tú le des un sentido, le des un significado, ¿no?
Yo les había explicado antes que cuando tú haces mapas conceptuales estás codificando esa información. Tú no debes repetir igual conforme el profesor lo escribe en la pizarra, sino como tú lo estás entendiendo. Porque eso le sirve al profesor, pero no te sirve a ti, ¿no? Tú tienes que encontrarle tu propio código, encontrar tu propio esquema, ¿no? Entonces, en ese momento, esa información está pasando a la memoria de largo plazo. Y la memoria de largo plazo tiene varios bolsones también, ¿no? ¿Cuáles son esos bolsones de la memoria de largo plazo? Tenemos dos bolsones de memoria de largo plazo. Ahí tenemos la memoria explícitas, ¿no? La memoria explícita y la memoria implícita. La memoria explícita es aquella que uno puede recordar información, retener información utilizando las palabras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué almorzaste tú la semana pasada?, ¿no? Puedes relatar fielmente lo que tú almorzaste la semana pasada, con palabras. A eso se le llama memoria explícita. En cambio, la memoria implícita es retención de información que no se puede recordar con palabras, ¿no? Sino con las mismas acciones, ¿no? Por ejemplo, si yo te pidiera a ti que me dijeras cómo es que tú haces para nadar, qué movimientos utilizas, todos los movimientos que tú utilizas para nadar, pudiera estar hablándome toda una mañana, pero no me vas a explicar detalladamente, minuciosamente, todos los movimientos que tú realizas para nadar, ¿no? Por eso se llama memoria implícita. Ahora, tenemos dos tipos de memoria explícita. Ahí tenemos la memoria semántica y la memoria episódica. Y en el caso de la memoria implícita también tenemos dos tipos. La memoria procedimental y la memoria emocional. La memoria semántica es un bolsón de memoria que nos permite retener solamente información lingüística, ¿no? Por ejemplo, y todo lo que es información en general. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿en qué fecha Cristóbal Colón descubrió América?, ¿no? ¿Cómo se llama el colegio donde tú terminaste la secundaria?, ¿no? ¿Puedes decirme tú los 4 últimos presidentes que ha tenido el Perú? Ahí tú estás haciendo uso de tu memoria semántica. Es información general, datos, ¿no? ¿Me puedes decir tú cuál es la fórmula para sacar el área de un triángulo? ¿Ves? Esa es memoria semántica, es un bolsón especializado solamente en ese tipo de información, ¿no? La memoria episódica tiene que ver con recordar hechos, eventos, situaciones, anécdotas, ¿no? Es como si yo te preguntara, ¿tú puedes recordar, ¿no?, quién fue la persona que tú abrazaste, la primera persona que tú abrazaste en Año Nuevo, este último Año Nuevo? ¿No? Para hacer uso de tu memoria episódica tiene que haber dos condiciones. La primera, que tú tienes que ubicarte en un tiempo. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿El año pasado? ¿Hace un mes? ¿Ayer? ¿Cuándo fue? Y el otro dato de la memoria episódica es ¿en qué espacio fue? ¿Dónde fue? ¿En el salón? ¿En el pasadizo? ¿En la calle? ¿No? Esas condiciones tiene la memoria episódica. Y la otra característica de la memoria episódica que es información que tiene que ver con tu experiencia, ¿no? Por eso que a la memoria episódica, también se le llama memoria autobiográfica, porque tiene que ver con tu vida, ¿no? Por ejemplo, ¿tú te acuerdas exactamente dónde te sentabas, en qué lugar te sentabas tú
en tu salón en el 5º año de secundaria? ¿Exactamente dónde? Para sacar ese dato, tú tienes que ubicarte temporal y espacialmente, ¿no? Y la sacas, ¿no? Y es algo que a ti te ha sucedido, ¿no? Es parte de tu propia experiencia, ¿no? A ese tipo de recuerdos se almacenan en la memoria episódica, ¿no? Es otro bolsón. Luego tenemos la memoria implícita. Ahí hay dos tipos, memoria procedimental y memoria emocional. La memoria procedimental es aquella que nos permite reproducir programas motores, habilidades motrices. Por ejemplo, tú tienes ya una forma como caminas, cómo subes escaleras, tienes una forma como bailas, cómo practicas algún deporte, vóley, fútbol. ¿Por qué? Porque está ahí dentro de tu memoria, ¿no? Memoria procedimental, ¿no? Y otros ejemplos, manejar bicicleta, tocar algún instrumento, comer con los cubiertos. Esa es memoria procedimental. Estás pasando por una iglesia, ¿no? ¿Qué haces? Te persignas. Esa es memoria procedimental. Es un procedimiento automático, inconsciente, ¿no? Y la memoria procedimental tiene una característica, que es bien difícil que uno lo pueda olvidar, ¿no? Pueden pasar años y años, pero ahí está ese programa motor. Te pongo un ejemplo. Seguramente tu alumno, cuando eras niño, me imagino 6, 7, 8 años, habías participado en algunos juegos, ¿no? Juegos colectivos de niños, ¿no? Vamos, hay cantidad de juegos de niños, ¿no? De repente habrás jugado chipitá, ¿no? La ronda, las escondidas, ¿no? No sé, hay cantidad de juegos que uno ha tenido de niño, ¿no? Mira, ha pasado tantos años después de esos juegos, de repente ya no has jugado, pero ahorita, tus 17 años, ¿no? Yo estoy seguro que si nuevamente te pones a jugar esos juegos, lo vas a hacer, ¿no? Lo vas a hacer. Y con habilidad, si has sido habilidoso nuevamente. ¿Por qué? Porque la memoria procedimental no se olvida. De repente has manejado bicicleta de niño, después largos años no lo has hecho, ¿no? Después comienzas a coger una bicicleta, tienes la misma capacidad de seguir manejando la bicicleta, porque la memoria procedimental no se olvida, ¿no? El gran drama de los pacientes con Alzheimer es que olvidan lo que no deberían de olvidar. ¿Qué cosa es? La memoria procedimental, ¿no? El paciente con Alzheimer empieza olvidando de repente los nombres de sus hijos, ya no se acuerda los nombres de sus hijos. Después ya no recuerda de repente cómo retornar a casa y está a 2 cuadras de su casa. Y cuando se va deteriorando, por último, ya no recuerda cómo comer. Le das una cuchara, come abuelito, ¿no? Ya no sabe cómo comer. Hay que darle de comer en la boca. Ya no recuerda cómo hacer sus necesidades. Ya esos son casos extremos de deterioro. O sea, la memoria procedimental, en el caso del paciente con Alzheimer, se deteriora también, ¿no? Y al final el paciente con Alzheimer queda en estado de incapacidad absoluta, ¿no? Muy bien, luego tenemos la memoria emocional. La memoria emocional es aquella que nosotros reproducimos, que tiene que ver con afectos, sensación de agrado, desagrado, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, a veces nos presentan una persona y nuestra primera reacción es una reacción que tiene que ver con agrado o desagrado con esa. Me cae bien, me cae mal esa persona. Pero ¿por qué te cae bien? ¿Por qué te cae mal si no la has tratado? Recién te la están presentando. Porque allí se está haciendo presente la memoria emocional, ¿no? Ahí se está haciendo presente la memoria emocional. A esa persona con algo lo has relacionado de tu vida pasada, ¿no? Con algo lo has relacionado, ¿no? Otro ejemplo de memoria emocional. Estás pasando por un consultorio odontológico y escuchas el taladro del dentista, ¿no? Y seguramente si en alguna oportunidad tú te fuiste a curar una muela y te colocaron ese taladro y te hicieron doler,
en ese momento, al escuchar el ruido del taladro, te pone la piel, ¿no? Piel de gallina, ¿no? Te empieza esa sensación de dolor de repente, ¿no? Esa es memoria emocional, esa es memoria emocional, ¿no? Muy bien, ahí tenemos pues los 4 tipos de memoria de largo plazo. Ahora vamos a tratar este concepto del olvido, ¿no? El olvido es un proceso normal, natural, ¿no? ¿Por qué es importante olvidar? Es importante olvidar porque hay que descartar la información irrelevante y concentrarnos en lo que sí realmente importa. Yo te pregunto, ¿por qué tendrías que acordarte qué es lo que almorzaste el año pasado en el mes de enero, ¿no? En el tercer domingo de enero? ¿Por qué tendrías que acordarte de esa información? ¿O cómo te vestiste ese día? Es información irrelevante, ¿no? O sea, el olvido es un proceso normal, natural, incluso potencia la memoria, ¿no? Lo que sí no es normal es que tú pierdas información valiosa, ¿no? Significativa. A eso ya se llama amnesia, ¿no? O sea, no te puedes olvidar, por ejemplo, ¿no? Cómo se llama tu papá, ¿no? Tú no te puedes olvidar, por ejemplo, dónde queda tu casa, ¿no? Muy bien. Entonces, el olvido es pérdida de información, ¿no? Pérdida de información, ¿no? De manera natural, ¿no? Ahora, ¿por qué olvidamos? Ahí hay varios factores para explicar por qué olvidamos, que tienen que ver con la memoria en sí, los procesos y la fase de la memoria, porque no hacemos buen registro, no prestamos atención. Entonces, ¿cómo vas a olvidar si no prestas atención? También olvidamos porque no codificamos, ¿no? Es decir, no hacemos nada con la información que estamos recibiendo, ¿no? No la codificamos. También por eso olvidamos. Y por último, también olvidamos por la tercera fase de la memoria, la recuperación. Porque no practicamos, pues. Estudiamos, lo entendimos, ¿no? Y después ya no estudiamos, después ya no repasamos, después ya no practicamos. Y después nos presentamos al examen sin haber practicado, ¿no? Por eso también olvidamos. O sea, seguir con el ensayo nos permite mantener activa nuestra información.